¿Sabes qué significa nocebo? Nocere es dañar. Hemos hablado en un video anterior sobre el placebo y los efectos positivos de cuando yo creo que algo me va a funcionar. Pues el nocebo es como la otra cara de la moneda, como el negativo del efecto placebo. Y es cuando estoy yo entonces predispuesto y esperando efectos negativos de un tratamiento, eh, de un medicamento o de un diagnóstico. Y esto pues me va a predisponer probablemente a tener más complicaciones, más dolor y a que la respuesta a un tratamiento sea menos efectiva. Cuando tenemos el efecto nocebo, o sea, estamos como con la idea de esto no funciona, esto hace daño, esto me va a caer mal en el estómago, me va a doler X parte del cuerpo, activamos el eje hipotálamo hipófisis adrenal, que es ese eje endocrino que tenemos que conecta todas las hormonas y que va a generar un aumento del cortisol, un aumento de la adrenalina, y esto va a cambiar como todo el funcionamiento global del cuerpo, poniéndolo como en un punto de estrés. Este efecto nocebo pues suele ser más frecuente en personas que sufren de ansiedad precisamente porque están mucho más hiperalertas y mucho más predispuestas y mucho más como en la observación de lo que sucede, pero con esa observación de miedo, de que todo va a generar malestar, riesgo, peligro. Entonces, también esto se relaciona con las búsquedas de información y a veces en especial pues con la búsqueda en internet, en Google, en preguntarle a todo el mundo, oiga, ¿verdad que esto hace no sé qué? ¿Verdad que esto me puede hacer daño? ¿Verdad que esto puede generar toda esta cantidad de eventos adversos? Y si la persona es muy vulnerable y muy como susceptible a toda esta sugestión y a toda esta información, que le digan, sí, mira, tal cosa te va a hacer un dolor de cabeza, pues la persona va seguramente a estar teniendo un dolor de cabeza por esta activación que estábamos diciendo del eje hipotálamo hipófisis adrenal. ¿Por qué es importante entonces saber de lo del tema del efecto nocebo? Porque hemos hablado en otros videos cómo es importante buscar la información donde corresponde, con la persona idónea, teniendo confianza en el profesional de salud que nos está atendiendo y como manejando la información que sea más pertinente y como más acorde a lo que estamos teniendo, porque a veces recibimos una cantidad de cosas que ni entendemos, pero eso sí, lo único que nos genera es una cantidad de angustia. Entonces, teniendo en cuenta lo del efecto nocebo, veámonos cómo dirigirnos a que la información que obtengamos sea de la mejor fuente y que en última sea la que nos resuelva dudas y nos ayude a sentirnos más tranquilos y no la que nos genere como más angustia e incluso más malestares y dolores. Espero que te encante esta información, dale like al video, comparte. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Que tengas un lindo día en armonía.